Ok, vamos a ponernos de pie solamente en la primera lectura, porque vamos a estar leyendo. Y vamos a leer en Marcos. Marcos 9. Marcos 9 del 2 al 13. Dicen amén cuando ya todos lo tienen. Gracias, mi amor. Qué rico. ¿Lo tienen todos ya? Amén. Marcos 9 del 2 al 13. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Puede tomar asiento. Ay, gloria a Dios, qué lindo. Qué lindo. Cuando iba a decir lo de Pedro, qué bueno, oye, qué bueno. Vamos a decir la verdad. Hoy hablamos de Pedro, oye, Pedro se quería quedar ahí. Oh, no entendió nada, pero si hubiéramos estado nosotros allí, ¿qué le hubiéramos dicho? Bueno es que nos quedáramos aquí. Y es bueno que nos quedáramos aquí con ustedes. ¿Verdad que sí? Es algo muy normal, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Aquí nosotros comenzando leyendo que 6 días después, se habían pasado 6 días. Quiero decirles también que vamos a estar hablando de la transfiguración de Jesús, el Mesías. Es como se va a llamar el tema de hoy. La transfiguración de Jesús, el Mesías. Así iniciamos diciendo que 6 días después, 6 días después de ¿qué se refiere? Es muy importante algo que sucedió, ¿no? 6 días antes. Yo diría que la razón de la transfiguración tuvo mucho que ver con una conversación que Jesús había estado teniendo con sus discípulos unos 6 días antes. Amén. Unos 6 días antes. Primeramente, ya la fama de Jesús se había corrido por todo lugar. Ya había muchos comentarios en pro y en contra de él, más en contra que en pro de él. Pero todavía no, como todo el mundo tenía un concepto muy particular, ¿no? Cada uno de quién sería el Mesías y qué había venido a hacer. Había por esas cosas, tú sabes, también mucha confusión. Muchos seguían a Jesús y les gustaba Jesús, pero no porque realmente entendían quién él era, sino por los panes y los peces, ¿no? Por lo que él les daba, por los beneficios que podían sacar de él. Simplemente por eso. Entonces, había tanta confusión en el pueblo. Jesús, y esto es algo muy importante para que ustedes vean cuánta diferencia hace Jesús entre los que son suyos y los que no son suyos. Jesús viene y les pregunta a ellos, tú sabes, él quería saber, ok, vamos a ver, ¿qué dicen la gente quién soy yo? ¿Qué opinión tienen ellos de mí? ¿No? Le pregunta Jesús a ellos. Entonces ellos comenzaron bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan, bueno, algunos de los profetas. ¿Sabes? Cada uno le dio su opinión personal y particular de lo que más o menos había escuchado afuera, de lo que decían de Jesús. Porque ellos la mayoría no tenían mucho problema en aceptar que Jesús fuera un profeta, que Jesús era un hombre de Dios. El problema de ellos era que ellos no habían entendido realmente a qué él había venido. Ellos tenían un concepto muy errado de realmente a qué era que venía el Mesías anunciado por la ley y los profetas. Entonces Jesús
luego de escuchar las opiniones ajenas, ¿no?, de lo que decían allá afuera, quiso saber, ahora, ¿qué opinión tenían esos? ¿Qué opinión tenían ellos con lo que él había caminado casi 3 años y medio? Ellos con lo que él había comido, con lo que él había convivido, con lo que había estado diariamente, que no solo le había estado enseñando a ellos, aunque él enseñaba a las multitudes, quienes recibían realmente las principales enseñanzas, las más profundas, porque inclusive a ellos muchas veces las daba en parábola, pero a ellos, a sus discípulos, él se las explicaba. Entonces ya después de él haber estado discipulando por 3 años y medio, ya casi, porque ya está próximo, no, para ir a la crucifixión, él quiso saber, bueno, qué pensaban ellos, qué concepto tenían ellos de él. ¿Qué ustedes dirían que soy yo? Entonces de repente, todos conocemos la historia, habló Pedro. De una vez, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Él resultó así de una vez. Jesús le dice, bienaventurado eres, dichoso. Tú eres, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No, le dice Jesús, porque habían ellos escuchado alguna vez antes que él era el Mesías. Sí, ellos lo habían escuchado, claro que sí. Simplemente que en esta ocasión fue algo diferente. En esta ocasión la forma de exclamarlo y expresarlo, y estoy segura que Jesús, con lo fuerte que era en el poder del Espíritu Santo, tuvo que percibir que le había sido dado por revelación, porque aquí es donde está lo importante, hermano, que podemos conocer mucha Biblia, pero lo importante es cuando Dios te revela eso. Hay una grande diferencia. La revelación de la palabra es la que nos trae realmente convicción a eso que estamos aprendiendo. Amén. Es la revelación de la palabra. Cuando Jesús lo escucha, escúcheme esto bien, escúcheme esto acá. Jesús lo escucha. Él sabe ya que le fue dado por revelación que él era el Mesías. Él lo confesó por revelación del Padre, por revelación de Dios. Pero lo que Pedro había recibido, escuche bien, era la convicción de que él era el Mesías. Eso, tú eres el Hijo, que él era el Hijo, esa convicción, y que era el Mesías, esa convicción él lo recibió. Lo que él todavía siguió sin entender, ¿qué significaba que él fuera el Mesías? Lo que él todavía seguía sin entender era a qué realmente había venido el Mesías. Ellos tenían todavía la misma mentalidad del resto del pueblo, que era alguien que venía de una vez a poner el reino. Se imaginaban de una vez en posiciones, se imaginaban de una vez en puestos, alguien que había venido a establecer el reino de una vez en ese momento, porque ellos lo pensaron así. Ellos lo pensaron así. Si recordamos, ellos le preguntaron y le hablaron aún después de su resurrección, antes de la ascensión. O sea que él sí recibió convicción de que él era el Cristo, de que él era el Mesías. Lo que él todavía no sabía, cuál realmente era la obra que venía a ser el Cristo. ¿Cuál realmente era la obra que venía a ser el Mesías? ¿Cuál era la necesidad que él venía a suplir para el hombre? Eso era lo que todavía él no sabía. Ahora, ya Jesús sabe, que él sabe por convicción, porque se lo reveló el Padre, que él es el Cristo, que él es el Hijo de Dios, que él es el Mesías. Entonces Jesús comenzó a hablarle ahora más claro. Ahora Jesús le va a explicar qué significa que él es el Mesías, cuál es la obra que él vino a hacer. Entonces, si usted sigue leyendo más adelante, entonces todo eso está en el capítulo anterior, en el 8, ¿no? Si usted sigue leyendo, usted verá que entonces él comienza a decirle que era necesario que él padeciese, que fuese desechado de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, que fuera crucificado, muerto, crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Jesús comenzó a aclararle.
Jesús comenzó a explicarle a ellos cuál era la misión entonces a que él venía como hijo de Dios, ya que le acababa de ser revelado. Sin embargo, él no entendió cuál era la misión, porque el Señor enseguida le dijo: no, Señor, que nada de eso te acontezca. Y vemos de una vez a Jesús decirle: ay, apártate de mí, Satanás, porque pones tus miras en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Porque el pueblo ponía las cosas en las necesidades terrenales. Pues Pedro en ese momento estaba mirando las cosas como las miraban los hombres de la tierra, como lo miraban los hombres. Nosotros, hermano, tenemos que comenzar a mirar las cosas como las mira Dios. Amén. Unas veces podemos pensar que nuestras necesidades son estas y tenemos miras terrenales, pero tenemos que ver qué es lo que piensa Dios que yo necesito. Tenemos que mirar las cosas de arriba hacia abajo, poner nuestra mirada en todo, nuestra mirada hacia arriba. Pedro estaba opinando y estaba poniendo su mirada en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Amén. Así que a pesar de todo eso, él estaba pensando como pensaban los hombres. Nosotros tenemos que pensar. Por eso se nos va elaborando y formando la mente de Cristo, para que comencemos a pensar como piensa Cristo. Amén. Amén. También Jesús en ese capítulo 8 les invita a que le sigan. Ustedes recordarán esa parte también. Les invita a que le sigan. Él acaba de decir que es necesario que él padeciese mucho de los escribas, de los principales sacerdotes y de los escribas, ¿no? Y que lo iban a matar, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Pero también le dice, él los invita a que los sigan a él, pero ellos tenían que tener en cuenta también que si ellos querían seguirle para luego participar del reino que vendría, ellos también tenían que estar dispuestos a dar su vida para entrar al reino. Amén. Él fue cuando le dijo: el que amare su vida la perderá, pero el que la pierde por causa mía la ganará. Toda esta fue la conversación, porque este es el fundamento sobre el cual Jesús va a hacer lo que va a hacer entonces. Amén. Van conmigo hasta ahí, ¿verdad que sí? Ok, entonces ahora entramos. Ahora dice la palabra de Dios: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 de sus discípulos, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Por qué el Señor escogió a estos 3 discípulos? A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué escogió a estos 3 discípulos? Yo sé y he escuchado mucho, tú sabes, bueno, era su círculo íntimo, bueno, todas esas cosas pueden ser bastante plausibles, que fueran esos 3. Si vemos cuando resucitó a la hija de Jairo, fueron a esos 3, a esos 3 mismos fueron los que él llevó. Y también cuando él estuvo orando en huerto de Getsemaní, que se apartó con 3, fueron también esos mismos 3. O sea, todo es plausible, ¿no? De que realmente fueran el círculo íntimo, quizás de los 12 los que más entendimiento habían tenido, los que quizás eran más maduros, porque no todos eran exactamente igual a la misma vez. Todo eso puede ser, pero también hay otra razón bien fundamental, pienso yo, por la que él llevó esos 3. Primeramente, lo que él iba a hacer, lo que él les iba a mostrar allí en el monte, iba a ser algo, y él les quiso dar un carácter oficial a lo que él iba a hacer. Y de acuerdo a la ley de Moisés, el Deuteronomio decía que tenían que haber 2 o 3 testigos. Y él decidió llevar 3 testigos para que fueran testigos de aquello que él iba a hacer frente a ellos. ¿Estamos? Amén. Entonces Jesús sube a un monte llamado el Monte Tabor, o Monte de Hebrón, que es lo que nosotros conocemos hoy, se le llamó después de allí, para nosotros los cristianos, ¿no? El monte de la transfiguración. Dios, allí Jesús lo que quería era fortalecerlos a ellos en la fe. Usted escuchó lo que le dijo Pedro, ¿no? Lo que le dijo Pedro: ay, Señor, que nada de eso te acontezca. Ahora él quiere fortalecerlos en la fe, para el momento en que él lo vieran a Jesús
en su completa humillación en la cruz, ellos recordaron lo que vieron. Aleluya. Amén. Ellos recordaran lo que ya están a punto de ver que Jesús les va a mostrar. Después de aquellas palabras que fueron tan fuertes, ¿cómo ustedes creen que quedaron aquellos discípulos cuando era la primera vez que Él les decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que sufra, es necesario que muera, pero resucitará al tercer día? Y esa última parte ellos oyeron un sufrimiento y de resurrección. Ellos no entendían eso de la resurrección, porque todos lo entendían como la hermana de Lázaro. Sí, resucitará en el día postrero, pero no entendían que iban a ser los 3 días, sino que Él también resucitaría en el día postrero. Amén. Entonces Jesús lo lleva allí, porque después de esas palabras tan fuertes que dio, Jesús sabe que los dejó medio tambaleando. Jesús sabe que los dejó con mucha angustia en su corazón. Todo lo que Él le auguró, todo lo que Él le habló fue sufrimiento. Él sufriría, Él moriría, y ellos también. Si querían entrar en el reino, también tienen que tomar su cruz cada día. Tomen su cruz cada día y síganme. Todas esas cosas les había dicho. Ahora Jesús les va, porque lo quiere fortalecer en la fe. Recuerde que Jesús sabe siempre lo que hay en el corazón del hombre. Entonces ahora Jesús los quiere fortalecer en la fe, para que cuando llegue el momento que ellos lo vean allí en la cruz, ya en la total humillación, ellos conocían la ley y sabían que era maldito todo aquel que es puesto en un madero. Y cuando lo vean allí, ¿entienden, no? Ellos, la fe, la convicción que ellos recibieran al ver lo que van a ver, los fortaleciera. Amén. Y no se debilitaran. Ay, qué lindo Jesús. También, como ellos habían escuchado, ¿no?, que Jesús iba a morir, y que ellos tenían también que padecer, todo lo que habían escuchado era sufrimiento, a ellos se les podía ocurrir un pensamiento lógico y razonable de que, bueno, pero si el reino va para la segunda venida, para después, ¿y para qué tanto sufrimiento? ¿Y para qué una vida de sufrimiento si a lo mejor hasta nosotros ni vamos a participar porque estamos muertos? ¿Entendemos? Recuérdense que no estamos hablando de superhombres, estamos hablando de hombres humanos que tenían más miedo que otra cosa, y que todavía no entendían, porque todavía ellos ni siquiera habían nacido de nuevo. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos pensaban como humanos, simplemente en lo natural. Jesús sabía estas cosas, que podían fallecer en la fe. Entonces, si ese fuera el caso, ¿para qué sufrir tanto? Si total, y vamos a participar, a lo mejor estamos muertos ya. Amén. Entonces ellos podían tener la idea de que no tenía entonces sentido, tú sabes, tanto sufrimiento. Amén. Así que Jesús tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, entonces, y se transfiguró ante ellos. Estas fueron todas las razones por las que Jesús, ¿no?, hizo esto delante de estos 3. Dice la palabra de Dios que se transfiguró. La palabra transfigurar viene de una palabra griega que es metamorfo. Metamorfo. Meta es cambio, morfo es como la palabra griega también, la morfe, cuando dice, tú sabes que Jesús tomando forma de siervo, no estimó ser igual a Dios, sino que tomando forma de siervo tomó forma, entonces una apariencia. Amén. Como una apariencia, un cambio, una transformación. Y ahí mismo de metamorfo, de esta palabra, esta es la raíz de la palabra que para todos nosotros es mucho más común, y es la que se llama metamorfosis. La metamorfosis, yo creo que todos lo hemos conocido en la escuela. La metamorfosis, cuando nos hablaron de las mariposas. Yo ahora vamos a tratar un momentito aquí, porque para mí es muy importante que entendamos esta transformación, tú sabes, ¿no?, tan profunda. Que todos sabemos lo que es una mariposa antes de ser una mariposa hermosa. Es un gusano horrible. Es como una oruga, ¿qué le dicen? Una oruga. Bueno, yo ni mirarla siquiera. Yo creo que si miro uno no puedo ni tragar la saliva.
porque alguna vez la vi y es horrible. Y es increíble, increíble. Tú sabes, ¿no? Cuando le salen las alas con los diferentes colores que tienen, la preciosidad que lleva. Eso en una mariposa se llama metamorfosis. Viene de esta misma palabra, una transformación. Entonces, ¿qué le quiero llevar? Jesús, cuando Jesús se transfiguró frente a ellos, esta es la palabra que se usa, una metamorfosis, metamorfo, se transformó. Recuérdense que Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Que Dios me ayude a explicar esto. Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Él vino semejante a los hombres cuando ya la humanidad estaba deshonrada. Esto me llevó a mí a pensar, wow, escuche, en semejanza de carne de pecado. Entonces, lo que significa que nosotros, aunque podamos vernos bonitos uno con otro en nuestras apariencias, ante Dios somos bien feos, como el gusano, así mismo. Somos bien feos. Estoy hablando no en nuestro exterior, porque hay algo muy hermoso que Él hizo dentro. Amén. Porque acá es la misma palabra. O sea que Jesús, en su apariencia de carne de pecado, semejante a los hombres, participó de carne y sangre, en contraste con el cambio, la transformación que dio cuando se transfiguró. Vamos a hablar ahora un poquito de eso. ¿Entiendes? Fue un cambio completamente dramático, espectacular. Cuando unimos los tres evangelios que hablan de la transfiguración, Mateo, Marcos y Lucas hablan, y eso, cuando los tres evangelios hablan de una misma cosa, ahí era donde yo me aferraba. Aquí tiene que ver algo trascendental, caramba. Escuchen, y cuando usted lo lee los tres, usted verá que dicen que su cara resplandecía. Mateo habla de que sus ropas fueron de un blanco resplandeciente, como lo dijo también Marcos, lo dice Lucas. Y su rostro, decían uno que era radiante, otro decía que su rostro brillaba como el sol cuando brilla con toda su fuerza. No hay un grande contraste entre la apariencia de parecer él como un hombre común, como un hombre cualquiera, a lo que de repente se le presenta con unas ropas resplandecientes, sus batas con un blanco que ningún lavador pudiera llegar a esa blancura, un rostro completamente resplandeciente. Gloria a Dios, gloria a Dios. El contraste es una cosa pero tremenda. Usted sabe lo que el Señor le estaba mostrando. Y ahorita vamos a andar, pero tengo que ir bien de paso porque es bien profundo. ¿Usted sabe lo que el Señor le estaba mostrando a ellos allí? El Señor le estaba mostrando la majestuosidad y santidad de su naturaleza divina. Amén. Le estaba mostrando a él, era la manifestación de su naturaleza, porque él era hombre, pero él también era Dios. Amén. Tenía que haber sido un contraste, pero mire, tremendo. Bueno, exactamente podríamos decir así mismo del cielo, de lo que es el cielo y de lo que es la tierra. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, escuche esto, en el Salmo 104, 1 y 2, dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como cortina. ¿Usted entiende qué fue lo que él reflejó? Lo de adentro,
lo de Dios como una luz, emanó una luz brillante, una luz radiante, porque se cubre de luz como de vestidura. 60 años después, vamos a ver, yo quiero que ustedes lleven en su corazón el contraste de un Jesús, así un judío que caminaba y lo veían como uno más entre los hombres, y lo que Él le está mostrando a estos hombres. Solamente para fortalecerlos en fe para aquel momento. También eso les va a ayudar también a que tengan convicción de su segunda venida. Vamos a ir. 60 años después que Jesús asciende a los cielos, se aparece a Juan en la isla de Patmos. Ahora imagínense usted, Juan había visto a Jesús padecer. Lo había visto como, o sea, bueno, ya usted sabe cómo Juan había visto a Jesús. Jesús asciende a los cielos, Juan cae luego en la isla de Patmos preso. Y 60 años más o menos después, estando él en la isla de Patmos, se le aparece Jesús. Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol. Y usted ve los apóstoles, yo quiero que aquí, ahora, escucha la diferencia. Aquí ya Él está glorificado. Amén. Aquí ya Él está glorificado, ya Él ha ascendido. Pero cuando Él se transfiguró frente a sus discípulos, todavía Él no había sido glorificado, no fue algo de afuera. Amén. Fue su naturaleza interna de su deidad lo que Él mostró. Gloria a Dios. ¿Estamos? Esto se relaciona, no voy a entrar en eso hoy, sino la próxima. Pero esto se relaciona mucho cuando dice que Él rasgó el velo de su carne. ¿Sabe cuándo rasgó el velo de su carne? A su carne, su apariencia de hombre se le llama el velo. Amén. El velo. Tipología de ese velo era aquella cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando se abrió aquella cortina, que se abrió de arriba abajo, cuando Él murió, ¿qué pasó? El santísimo quedó expuesto, ya Él no estaba ahí. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo realmente era rasgado. Eso fue un símbolo de lo que estaba pasando, de lo que estaba, no, un símbolo no, porque eso fue una realidad. Eso fue un cumplimiento que estaba sucediendo, aconteciendo en la cruz. Cuando su carne fue rasgada, cuando Él murió, el velo fue, ya el lugar santísimo no estaría allí la presencia de Dios más. Aleluya. Amén. Porque al rasgar el velo, esto es su carne, dice así mismo en el libro de los Hebreos, al rasgar el velo, abrió un nuevo y vivo camino al Santísimo. ¿Estamos? Amén. Van conmigo, ¿verdad? El libro de los Hebreos, pero ahí voy a andar un poquito más la próxima vez. Eso va a tener que haber mucho que ver con la aplicación a nuestras vidas. ¿Ok? Pero aquí, fíjense bien aquí. Dice que su rostro era como el sol, dice Juan, cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué usted cree que estará pensando esos discípulos que lo veían como un hombre? Aunque sí, Él decía, hacía milagros, bueno, un hombre de Dios. Habían habido muchos hombres de Dios. Es un hombre de Dios. Pero cuando ya lo vio así, con esa ropa resplandeciente, y lo vieron, tú sabes, con la cara que le resplandecía como el sol, como cuando brilla con toda su fuerza. Yo me imagino que el contraste, la diferencia fue terriblemente tremenda, hermosa y bastante grande. Entonces que la gloria de la naturaleza de Jesús, la naturaleza divina de Jesús, traspasó su carne, traspasó a través de su ropa, mostrando la majestuosidad y la gloria de Dios que había innata en Él. Amén. La gloria que había innata en Él, que le era propia a Él. Amén. Esa gloria de la cual habló Jesús, esa gloria que fue manifestada a través de su carne y a través de su ropa, fue la misma vez la gloria de la que Él habló
en su oración sacerdotal, exactamente, en su oración sacerdotal, ustedes saben que Juan 17 es la oración sacerdotal de Jesús. Voy a leer algunos versículos y esa es una oración, hermano, léasela completa porque eso es una bendición. Amén. Dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida a toda eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dijo yo te he glorificado en la tierra? Yo he manifestado tus atributos en la tierra. Yo he glorificado, te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. Ahora mira lo que le dice. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Aleluya! Amén. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No, hermano, nos habla ahí de Jesús, de su preexistencia, de su eternidad, que goza de la misma gloria del Padre. Hay tantas cosas que nos desprende nada más que con ese versículo. Glorifícame tú al lado tuyo. Yo te he glorificado. Glorifícame tú ahora al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tú sabes, es tremendo. Es tremendo. Por supuesto que la gloria que Él está manifestando en este momento no es toda la gloria de Dios. Porque jamás esos hombres hubieran jamás permanecido en pie. Eso fue una medida de gloria que Dios permitió únicamente. La que ellos podían soportar para estar en pie y no caer muertos. Amén. Porque de él dice Pablo a Timoteo en su primera carta, y me encanta cómo lo llama, porque le dice: el bienaventurado y solo Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible que los hombres no han visto ni han podido ver, al cual sea la gloria y el imperio por los siglos sempiternos. Amén y amén. O sea que habita en luces inaccesibles. Si Él mostrara toda la gloria, y recuerde que estamos hablando, es como una luz brillante, una luz refulgente, es una manera humana de poder, tú sabes, nosotros entender. Ningún hombre podía permanecer en pie. Así que eso fue solamente una medida. Y con esa medida, su rostro resplandecía como el sol con toda su fuerza. El apóstol Pablo, hablando de la ciudad celestial, de la nueva Jerusalén, mire lo que dice. En Apocalipsis 21-23 dice: la ciudad, hablaba de la nueva Jerusalén, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aleluya. Esa es la nueva Jerusalén. Ahora escuche esta palabra, no me voy a detener mucho allí, pero lo que pasa es que para mí cada palabra pesa, y cada palabra, si me detengo en cada palabra, Dios mío. La gloria de Dios, ¿qué dice? La ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Vuelvo a repetirlo. La gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera. Entonces, el Cordero es la gloria de Dios. Amén. 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 Qué lindo. Cada palabra, hermano, cada palabra. Deténgase un instante. Son cosas que te abren los ojos. ¡Qué lindo! Amén. Esto nos confirma que el Hijo y el Padre uno son. That's right. Que son de la misma naturaleza, que son de la misma esencia. Yes. Que Él no es menor que el Padre. No. Amén. Ay, qué lindo, Señor. Gloria a Dios. Alabado mi Dios Jesús. Apocalipsis 22:5. Dice Juan: no habrá allí más noche,
y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces ya tenemos más o menos un vislumbre nada más que humanamente podamos entender y explicar de lo que es, de la manifestación que hubo de la naturaleza divina de Jesús, de su gloria, de la majestad divina en Él. Simplemente así. Porque la transfiguración consistió precisamente en eso, en Él, en manifestar su naturaleza divina, retirando el velo que ocultaba. Ahora escúcheme bien, y esto es muy, pienso yo, que eso fue una cosa trascendental, un milagro, algo sobrenatural. Pero ustedes no creen que mucho más fuerte y sobrenatural, algo tan fuerte en Él, sería que tuvo por 3 años y medio cubriendo esa gloria con el velo de su carne? ¿Qué podemos nosotros pensar que sería mucho más grande? El que lo dejó traslucir en un momento, a través de la carne, a través de su ropa, o 3 años y medio, cubriéndolo con el velo, esto es su carne. Y es. Ahí yo creo que me quedé así, porque hay que sentarse a mirarlo, hay que sentarse. Ellos están en el monte, subamos al monte, estamos allí, estélo mirando, mírelo. Allí él está. Ahí yo tengo que contenerme. Yo tengo que contenerme porque, oh my God. Dice la palabra de Dios que entonces de repente aparecieron Elías y Moisés y estaban con él. Hablaban con Jesús, ¿no? ¿Por qué de todos los personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Fueron estos 2 hombres? ¿Por qué en este momento tan especial, tú sabes, ¿no? Fueron Moisés y Elías. Fueron Moisés y Elías. Primeramente, ellos estaban allí junto a Jesús. Esto es muy importante. Ubíquese. Jesús está allí, se está transfigurando. Ellos tienen que estar así asombrados. Y de repente, tú sabes, no aparecen Elías y Moisés. Ahora tenemos allí a Elías, a Moisés, Elías y Jesús. Ahora los tenemos a los 3 allí en aquel lugar. Primeramente, aquí hay algo también bien lindo, bien importante. Tenían que ser de todos hombres. ¿Por qué? Y yo sé que esto es muy común escucharlo. Moisés le fue dado la ley. Moisés fue legislador, fue a quien le fue entregada la ley, ¿verdad? Él representaba la ley. Pero esto es muy importante para nosotros, la iglesia del Señor, ahora del Nuevo Testamento. Es muy importante, y especialmente por todo lo que se está andando por ahí de los judaizantes, etcétera, etcétera. Escuche, Moisés le fue entregada la ley, ¿no? Así que él representa la ley. Y Elías, el profeta Elías, representa a los profetas. Yo quiero que hagan siempre memoria y recuerden que en muchas ocasiones Jesús hablaba mucho. Esto fue lo que fue dicho por la ley y los profetas. Esto fue lo que hicieron la ley y los profetas. Y esto se reduce: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como tú mismo. En esto se reduce la ley y los profetas. ¿Sí o no? Amén. ¿Ok? Ahora aquí tenemos la ley y tenemos los profetas. Tenemos 2 representantes de cada uno de ellos. Simbólicamente, tú sabes, nos representan la ley y los profetas. Entonces, al estar ellos allí, simbólicamente esto nos está enseñando ahora. ¿Por qué aparecieron ellos 2? Y precisamente esos 2. Porque ahora la ley y los profetas ya hallaron su cumplimiento en Cristo que está allí. Amén. Amén. La ley y los profetas hallaron su cumplimiento en Jesucristo. Y vamos a andar un poquito más de ahí. Y este es un término del antiguo pacto. Desde este punto de vista,
¿entienden? Tomándolo en cuenta de que ellos representaban la ley y los profetas, significa que aquella obra que Jesús se disponía a hacer en la cruz, y que cuando Él se los comentó a sus discípulos, a ellos no le agradó nada. Cuando se lo comentó a Pedro, a ellos no le agradó nada. Ahora ellos se daban cuenta que todo aquello que a ellos no le agradó era lo que con anterioridad habían profetizado la ley y los profetas. Era de lo que habían hablado la ley y los profetas. ¿Entendemos? ¿O les repito esa parte? ¿Está bien? Al estar juntos, no siento como se lo voy a repetir otra vez. Al estar juntos, Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Simbólicamente están allí ya con Jesús. Simbólicamente esto es ya que la ley y los profetas hallaron su término, su total cumplimiento en Jesús. Ya venía el tiempo de la dispensación de la gracia. Esto le dio a conocer a los discípulos que aquello que Jesús les habló y que a ellos no les había agradado, no, de que era necesario que padeciese, que era necesario muerte, que era necesario. Ellos allí comienzan a entender entonces que todo eso era realmente lo que habían profetizado, de lo que habían hablado la ley y los profetas. Gloria a Dios. Amén. Ahí lo comenzaron a darse cuenta. Estaba la ley, estaban los profetas y estaba Jesús. Ok, mire, Jesús, bueno, aquí tengo las citas también. Jesús les había dicho, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, no he venido a abolirla, sino para cumplirla. Él vino a cumplir todo lo que la ley y los profetas hablaban de Él. En la ley todo aquello que fue simbólico, figura, símbolo, amén, tipologías, se cumplieron en Él. Y todo lo que los profetas anunciaban con anterioridad sobre Él se cumplían en Él también. Amén. Hasta el hecho de ser crucificado, muerto, sepultado y resucitar al tercer día. Entonces Él vino a cumplirla. Él vino a cumplirla. Esta era la obra del Mesías, porque no había hombre en la tierra que pudiera cumplirla. Gloria a Dios, mi alma te amén. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Se da cuenta? Como ella, que era lo que decían de él la ley y los profetas. Y creo que fue en el libro de Deuteronomio, cuando Jehová Dios le habló a través de Moisés y le dijo, profeta levantaré de en medio de vuestros hermanos, a él oíd. Y se refería precisamente a Jesús. Por eso tú no ves que el Padre le dijo, todavía no ha llegado al Padre, no ha llegado al Padre, pero van a ver que va a decir a él oíd, la misma palabra que Moisés les dijo, profeta de entre vuestros hermanos se levantará Dios, a él oíd. Qué lindo Dios. O sea que él era el profeta del que había hablado Moisés, cuando dice aquí de él escribió Moisés en la ley. Y cuando Jesús apareció por primera vez a sus discípulos, después que él resucitó, ¿recuerdan cuando él resucitó que él entró? Y ellos se espantaron. Mire lo que él le dijo. Lucas 24:44. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en los salmos entra en el grupo de los profetas, porque David fue profeta. Y los salmos están llenos de salmos proféticos sobre Jesús, y en Asaf también. O sea que esos salmos fueron inspirados, ¿no?, por el Espíritu Santo, y hablaban de cosas a venir.
David fue tremendo en cuanto a eso, ¿ok? Más tarde encontramos a Pablo dando testimonio en su carta a los romanos. Y esta sí que se la voy a leer bien despacio. Romanos 3, 21 al 26. Oiga lo que dice Pablo. Esta es lo que yo se la voy a predicar otro día, esto. Sentí que lo voy a predicar. Usted sabe, otro día. Hoy nada más le voy a hacer un poquito así, pero sí la voy a predicar otro día esta. Escuche Romanos 3, 21, 26. Pero ahora, aparte de la ley, está diciendo Pablo escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma, aparte de la ley, o sea, aparte de la ley, que ya se conocía, ¿verdad? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Jesús, justicia de Dios, sabiduría de Dios. Amén. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. O sea, que solamente hay justificación, solamente el hombre puede ser justificado únicamente por la fe en Jesucristo. No por la guarda del sábado, no, la fe en Jesucristo. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque si no tenemos fe en Jesús lo desagradamos. Y le voy a decir, escuche esto: por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, solamente los que creen en Él son justificados delante de los ojos de Dios. En el cielo el hombre es justificado, ese es justo, ese es inocente por la fe en Jesucristo y nada más. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando dice no hay diferencia, Él está hablando aquí que no hay diferencia ni entre judíos ni gentiles. La salvación para el judío, para el gentil, para el musulmán, para quien sea, es únicamente por la fe en Jesucristo. Estamos en esa dispensación, hermano. Es la dispensación de la gracia, donde se nos es regalada la salvación únicamente por creer lo que Jesús hizo hace ya más de 2000 años en una cruz. Amén. Y esto tenemos que reafirmarlo y reconfirmarlo 1000 veces, y duro y fuerte. Porque este es el evangelio del reino de Dios. Esta es la grande noticia del reino de Dios. Amén. Amén. Escuche, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Cuando usted lee el capítulo número 1 de Romanos, usted se va a dar cuenta cómo queda demostrado allí que los judíos no podían salvarse por la ley. Dice, tú que tienes de sobrenombre judío y que tienes la ley, escuche eso, y que tienes la ley. Sin embargo, la ley dice, no hurtes, y tú hurtas. O sea, los judíos se jactaban de que tenían la ley, se jactaban de que tenían el pacto y las promesas, se jactaban de que tenían los oráculos de Dios. Sin embargo, teniendo la ley, se jactaban frente a los gentiles, tenían a los gentiles por peros y por menos. Porque ellos eran el pueblo de Dios, era quien Dios le había dado la ley, era quien Dios le había dado su palabra, le había dado sus oráculos. Sin embargo, teniendo la ley, la invalidaban. Ahora, en el capítulo 2, si usted va al capítulo 2 de Romanos, usted se va a dar cuenta que allí también los gentiles están bajo condenación también. Porque eran idólatras. En vez de darle gloria al Creador, le daban gloria a las criaturas. En el número 3, en el capítulo ya número 3, ahí ya los une. Dice, tanto unos como otros, no hay diferencia. Todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Y Dios lo hizo así mismito en su sabiduría, de que todos tuvieran la misma culpabilidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces mira lo que dice, siendo justificados, o sea, siendo hechos justos, declarados inocentes, gratuitamente, de gratis, por su gracia,
mediante la redención. ¿Sabe lo que es la redención? El rescate, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Y Él pagó el precio de nuestro rescate con su sangre. Amén. A quien Dios puso como propiciación. ¿Sabe lo que significa que Dios lo puso a Él como propiciación? Son palabras importantes. Dios lo puso como propiciación. La propiciación es el sacrificio para aplacar la ira de Dios. Amén. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sacrificios de propiciación. Aplacaban la ira, la detenían. Pero en Jesucristo no solamente la aplacó, sino que satisfizo la justicia divina para que ya el Padre no estuviera más airado con aquellos que creen en Él. Amén. Para que el Padre no se airara más con los que creen en Él, porque quedó satisfecha su justicia. ¿Estamos? Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa. Entonces así Dios manifestó la justicia innata. Escuche, hay dos justicias. Está la justicia que es por la ley, y está la justicia que es la justicia innata de Dios. O sea, la que hay en su naturaleza, como el amor, como la santidad, como todo lo que Dios es. ¿Ve? En Él está también la justicia. Ahora, la que Dios puso al hombre fue la justicia de la ley. Ellos no pudieron cumplirla. Ellos no pudieron ser llamados justos. Ellos no pudieron ser perdonados. Ellos no pudieron ser declarados inocentes porque no podían cumplir la ley. Ni uno ni los otros. Ahora Dios viene. Entonces ahora pone a Jesús como propiciación. Pone a Jesús como propiciación. Recuerda lo que se perdió en el Edén, que fue un hombre perfecto. Tenía que ser un hombre perfecto. Si yo te doy a ti, si yo te doy a ti algo nuevecito de paquete, te lo pongo allí, tú me lo tienes que devolver tal como es. O mejor dicho, si tú me chocas a mí, si yo tengo, digamos, un Cadillac y tú me chocas el Cadillac, no me lo vengas a pagar con un Volkswagen. Entonces no podía haber ningún hombre que pudiera pagar. Tenía que ser un hombre perfecto como el que se perdió en el Edén. Entonces Dios puso de propiciación a Jesús, un hombre perfecto que cumplió toda la ley. Era perfecto, fue perfecto, así como Adán fue perfecto cuando fue creado. Así mismo fue Jesús. Entonces lo pone en propiciación ahora por la fe en Jesús, tanto los judíos como gentiles y quien sea, ¿no? Es justificado. Así Dios manifiesta la justicia innata en Él, para que sea el justo y el que justifica. Manifiesta lo que Él es, su atributo. Ahí Él es glorificado. Nadie puede decir, pero se la dejaste pasar a aquel. No. Tanto los unos como los otros tienen gratuitamente, de gratis, la salvación por la fe en la sangre de Jesús. Amén. En esa sangre estaba la vida perfecta, porque la vida está en la sangre. Entonces estaba la perfecta, la que cumplió con la ley. Ni uno ni otro podían. ¿Estamos? Porque este es el fundamento real de nuestra fe. Y es algo que siempre deberíamos caer allí, porque por donde quiera que yo estudie las Sagradas Escrituras, te la puedo llevar ahí. Te la puedo llevar a Jesús. Amén. Vamos a seguir. Dice, escucha esto: para manifestar su justicia, que fue justo con ambos, con uno y con otro, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, porque recuerde que desde Adán, cuando Adán pecó, él había estado pasando por alto los pecados de los hombres. Pero ¿era para qué? Él tenía un plan. Y el plan de él era cuando llegara el cumplimiento del tiempo, enviar a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la ley. Amén. Dice, por medio de la fe, de eso, manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, o sea, con el propósito
de manifestar en este tiempo, dice el apóstol, su justicia, a fin de que Él sea el justo, así que Él es justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea que la misma propuesta ahora tienen ambos pueblos. Se salvan de la misma forma, se salvan de la misma manera, por la fe en Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor. Una de las cosas que más me gusta enseñar es eso, que me da esa oportunidad de yo disfrutarme así, diciéndoselo. Aleluya. Gracias. ¿Qué? Además también, otro propósito que Jesús tuvo, vamos a entrar ahora en otro propósito que Jesús tuvo, tranquilo que vamos como por la mitad. Mire, otro propósito que Jesús tuvo también en su transfiguración fue, Él quiso que ellos comprendieran, supieran que existía otro mundo aparte del nuestro. O sea que nuestro mundo no era el único que existía. Amén. Esa fue otra cosa, tú sabes, que existía otro mundo tan real y tan auténtico como el nuestro. Amén. Y que no se trataba tampoco de un mundo allá en el futuro. Se trataba de otro mundo que estaba a la misma, que existía, tú sabes, ¿no?, al mismo tiempo que el nuestro. Y aún más todavía, este era un mundo que existía al mismo tiempo que el nuestro, paralelamente, ¿no? Y aún más allá del nuestro. Jesús quiso enseñarles ese. Nosotros no somos, y ahora nosotros lo aprendemos también, nosotros no somos los únicos, hay otro mundo. Hay otro mundo espiritual que nosotros no vemos, pero que existe. Amén. Existe. Y muchas veces nada más lo decimos, pero no vivimos conscientes de que existe otro mundo espiritual. Este es el mundo natural y físico, pero hay un otro mundo que es sobrenatural, que es espiritual. No podemos, generalmente no lo podemos ver, pero existe. Ahora, Jesús, ahí Jesús le está demostrando que Él tiene contacto con los dos mundos. Están Elías y Moisés con Él. Entonces, Él tiene contacto con los dos mundos. ¿Qué les parece? Él tiene contacto con los dos mundos. Segundo, como les dije, es un mundo que existe al mismo tiempo que nuestro mundo. Al mismo tiempo. Pero ese mundo va aún más allá del nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en lo que la palabra de Dios llama el presente siglo. Pero ese mundo, ese otro mundo espiritual y sobrenatural que nosotros no podemos ver frecuentemente, o sea, no lo podemos ver generalmente, existía antes de existir nuestro mundo y seguirá existiendo después que este mundo termine, porque el cielo y la tierra pasarán, pero hay un mundo, hay un nuevo cielo y nueva tierra que está en ese mundo espiritual, en ese mundo sobrenatural. Amén. Todo esto pasará, pero ese mundo continuará. ¿Estamos? Entonces Jesús quería también enseñarles eso a ellos, que solamente no era lo que ellos veían, había otro mundo, y era otro mundo espiritual. Amén. Y aunque normalmente, ya le dije eso, por ejemplo, el Señor apareció, mire esto, mire un ejemplo, el Señor aparece con Moisés y con Elías, ¿ok? Y aparece acá, en nuestro mundo, en nosotros, estos dos profetas vivieron separadamente ellos vivieron, cuando ellos existieron con siglos de diferencia uno del otro. ¿Ok? Moisés y Elías existieron cuando ellos estaban en nuestro mundo. Acá, ellos existieron con siglos de diferencia entre el uno y el otro. Sin embargo, ahora, en ese mundo espiritual, estaban juntos. Ve, hay muchas cositas aquí que son, pero eso hay que ir despacito. Ahí ahora están juntos. Moisés y Elías también nos presentan dos maneras en las que los santos no podemos ir al reino de los cielos. No me estoy refiriendo, escúcheme bien, dije los santos. No estoy hablando de diferentes maneras de salvación. La salvación es únicamente por la fe en Jesucristo. Pero sí le estoy hablando
¿no? De los santos, los que ya hemos sido justificados, los que ya hemos creído en Jesús. Ellos representan las dos formas de irnos al reino de los cielos. Por ejemplo, Moisés fue a través de la muerte, porque Moisés murió. Amén. Tenemos claro de que Judas, de que el diablo se contendía por el cuerpo de él. Él murió. Pero Elías fue llevado. Todo esto nos deja saber a nosotros que hay muchos de nuestros hermanos que ya están en gloria porque han muerto. Pero muchos de nosotros tenemos la esperanza de no gustar la muerte, sino de irnos del arrebatamiento. Yo sé de alguien que preferiría el arrebatamiento que ver la muerte. Amén. Pero yo creo que eso es un deseo natural. A mí me encantaría el arrebatamiento. ¿Estamos? ¡Qué lindo! Ay, yo aquí me lo diga, es lindo. Aleluya. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, cuando Pedro se sintió esa bonanza, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Ok? Pero si nosotros humanamente nos identificamos con él como humanos, podríamos entender bien claro que en la presencia del Señor hay una bonanza, que nadie se hubiera querido mover de allí, y que si hacemos una comparación y relación, cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, la nube que descendió allí, y los relámpagos y los truenos, lo que causó fue terror. Fue terror lo que causó. Aún el mismo Moisés exclamó: estoy temblando, estoy aterrado y temblando. Porque la manifestación en el monte Sinaí, cuando Dios venía a entregar la ley, era así mismito como venía la ley ella misma, aterradora, terrible, imposible. Sin embargo, aquí estaba llegando la dispensación de la gracia. Llegaba la bonanza, llegaba la misericordia. Amén. Llegaba la misericordia de Dios. Iba a comenzar ya la gracia. Ya se sentían bien ya con el que traía la gracia, que era Jesús. Qué lindo. Ahí hay una diferencia, pero mire, tremendo. Entonces, pero sí manifestaba una vez más este muchacho, ¿cómo se llama? Pedro. O este muchacho, el apóstol Pedro. Ay, que uno se llega, ¿verdad? Somos como familia, hermano. Él es un hermano, él es un hombre. ¿Entiendes? El apóstol Pedro es obvio que todavía no le había amanecido del todo. No lo culpemos, hermano. Que a nosotros tampoco nos amanece del todo y tenemos el Espíritu Santo. Y ahí todavía él no lo tenía. Amén. Él no había nacido de nuevo todavía. Pero sí, tú sabes, todavía no había entendido todavía la necesidad que tenía que ir a la cruz. Ya se quería quedar allí. Estaba tan entusiasmado, él estaba tan emocionado. Él estuvo que hasta se olvidó de sus compañeros, los discípulos, que vemos nosotros aquí. Se le olvidó de los compañeros que habían dejado. Entonces, diciéndole esto, vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube, cuando yo meditaba esto, digo, wow, cuando Pedro dice así, Dios el Padre, que le ha revelado el Mesías, ¿no? Que le dijo que él era el Hijo de Dios. Le escucha todavía, tú sabes, no, quedémonos acá. Ahí mismito viene una nube brillante, la nube, pero ya viene ahora Dios, es una nube brillante, que Mateo relata, tú sabes, no, ellos cayeron rostro a tierra. Porque de esa nube brillante era la voz del Padre, sale de esa nube y dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Aleluya. Entonces en medio de esa escena, tú sabes, no, de esa nube que vino a arroparlos así, tú sabes, se escucha la voz del Padre que dice: a él, este es mi Hijo amado. Cuando Dios le dice: este es mi Hijo amado, Dios está enfatizando, está confirmando su paternidad a él, pero también le está confirmando a ellos que él estaba complacido
Porque el Hijo estaba en la tierra en completa obediencia al Padre. Entonces, le dice, este es mi Hijo amado. Cuando le dice a Él, oír. Aleluya. Entonces, aquí Dios respalda con su autoridad, confirma que sus palabras, o sea, este es el Padre hablando. Dios con su autoridad respalda al Hijo y les confirma que su palabra está en la boca del Hijo. Óiganlo a Él. De ahora en adelante es a Él a quien van a escuchar. Y lo confirma su ministerio como el profeta del Padre, como el profeta de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Vamos aquí también a considerar algo muy importante. Yo no recuerdo si es aquí o si lo tendré más adelante, no lo sé. Pero no quisiera dejar de pasar, por si acaso fue que se me olvidó. Que si nosotros vemos en el libro de los Hebreos, ¿qué dice el libro de los Hebreos cuando leemos los primeros 3 versículos? Habiendo Dios hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, hoy nos has hablado por el Hijo. Amén. O sea, llegaba el término ya de la ley, llegaba el término ya, el cumplimiento de las profecías acerca de Jesús. Y aquí el Padre está confirmando, con su propia autoridad, está confirmando que Él es ahora su profeta. A Él es ahora al que tenemos que escuchar. Porque digo siempre, estudien los evangelios, estudien a Jesús. Es a Él al que tenemos que escuchar. Él entrenó unos hombres, vinieron después, tú sabes, los evangelistas y todo eso, ¿para qué? Para seguirnos enseñando las enseñanzas que escucharon de Él. Pero al escuchar a los evangelistas, lo estamos escuchando a Él. Al escuchar las cartas paulinas, lo estamos escuchando a Él. Porque el Padre dijo a Él, oíd. Amén, qué bueno. Vamos a considerar otra cosa importante. Les traigo otro punto importante. Jesús, vámonos al monte, no se me bajen del monte, estamos allí en el monte. Vino la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Los discípulos están hasta rostro. Mientras ellos están en rostro, en tierra, vamos nosotros a mirar el panorama. Jesús, escuche esto, Jesús estaba allí transfigurado, ¿no? Mostrando el cuerpo que Él tendría, escúcheme, que Él tendría después de la resurrección. Recuerde que dejó traslucir, ¿no? El cuerpo que Él tendría después de la resurrección, a pesar de que todavía en ese momento Él no había sido crucificado todavía. Sin embargo, les mostró y dejó ver, les dejó ver a ellos un vislumbre, tú sabes, ¿no? De cómo Él iba a ser después que resucitaran, ¿ok? Moisés y Elías, que ya, tú sabes, ellos no habían sido vistos en la tierra ya por cientos de años. Ya ellos, tú sabes, no habían partido, ya ellos se habían ido. También, escúcheme, también estaban allí con cuerpos resucitados, porque eran 2 personajes también que estaban así también resplandecientes. Cuando ellos se presentaron allí, ellos se han presentado ya con cuerpos glorificados, ¿ok? Moisés y Elías. Entonces tenemos, le dije ya, tenemos a Jesús que se presenta con su cuerpo que Él tendría después de la resurrección. Tenemos a Moisés y Elías que están allí presentes también. Tú sabes, ya hacían cientos de años que ellos se habían muerto, ya no sé. Y ahora lo estaba presentando. Y tenemos 3 discípulos aquí ahora del primer siglo. Todas estas cosas, tú sabes, ahí teníamos nosotros el pasado, el presente y el futuro. Gloria a Dios. Wow. Teníamos ahí los 3 tiempos a la misma vez. Y lo lindo de eso es que Jesús tenía contacto, porque Él es la eternidad, en Él mora la eternidad. Amén. Entonces tenemos allí los 3 tiempos.
Así que la única explicación que nosotros podemos tener de cómo Elías y Moisés se presentan en cuerpo ya resucitado, ¿no? Glorificado, sin Jesús todavía haber sido crucificado. Es algo que no podían todavía, ¿no? En nuestro mundo eso no ha sucedido. Todavía en nuestro mundo no hay nadie glorificado. Pero ellos se presentan así. Fue porque tuvo el Señor que hacerle como le hizo a David, ¿no? Recuérdense que ellos también eran profetas. Y el Señor les mostró en la eternidad futura cómo se habría de adorar al Mesías, por ejemplo. Que yo bastante he enseñado de eso. Le enseñó que terminarían los sacrificios de animales. Recuerda, yo he enseñado bastante de eso porque lo entra como en la eternidad futura de cómo todo sería. Acá esto tuvo que haber sido completamente fuera del tiempo presente. Fue un vislumbre que le dio de cómo sería en el futuro. Y le presentó, Jesús estaba allí ya con cuerpo glorificado, como sería después de la resurrección, y Moisés y Elías también ya estaban allí como ellos. Recuérdense que nosotros vivimos dentro de los límites del tiempo, pero Dios mora en la eternidad. Amén. Una cosa muy importante para nosotros poder entender las escrituras y mucho de lo que allí se nos explica es que nunca hagamos a Dios como nosotros. No lo limitemos como nosotros. Amén. Que Él no tiene límite de tiempo. ¿Estamos? Entonces eso tuvo que haber sido fuera de este tiempo y que les permitió verlo, tú sabes cómo sería, digamos, en el reino futuro. Porque en el reino futuro esa es la clase de cuerpo que va a existir. Le dio un vislumbre de su reino futuro. Jesús ya rey, porque ya tenía el cuerpo glorificado, y Moisés y Elías, ¿cómo sería? ¿Ok? Otra característica muy especial también de esta transfiguración, y esta fue yo creo una de las que más me gustó. Esta otra que pude ver con respecto a ello fue que, fíjense hermano, en ese momento se escuchó la voz de Dios. Este es mi hijo amado, a él oí, ¿verdad que sí? Estaba allí Jesús en cuerpo glorificado. Pero ¿quién llegó? ¿Quién es la nube? El Espíritu Santo. Teníamos la Trinidad completa allí. La Trinidad completa la tuvimos allí en ese momento. Luego tenemos a Moisés, el dador de la ley, al profeta Elías representando la ley y los profetas. Para el Antiguo Testamento, y ellos representan a Israel, ¿no? Cuando Dios estaba, tú sabes, cuando comenzó a tratar con el pueblo de Israel. Esto es del Antiguo Testamento, Moisés y la ley, y Elías y los profetas, ¿verdad que sí? Y tenemos también a Pedro, a Jacobo y a Juan, representando el Nuevo Testamento, representando a la iglesia del Nuevo Testamento. Eso también tenemos aquí. ¿Viste cuántas cosas uno encontró allí? Ay, pero eso fue, mire, créamelo. Entonces, como dije anteriormente, simbólicamente la aparición de Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Ya eso lo hemos explicado, ya eso lo hemos hablado y ya lo hemos dicho bastante, ¿verdad que sí? Representan la ley y los profetas. Y la voz del cielo, pero las voces del cielo, a él oíd. ¿No? Fue algo contundente, fue algo completamente, fue una voz clara de Dios. Y en una forma contundente, a él oír como un mandamiento, eso muestra que la ley y los profetas ahora tenían que cederle el paso a Jesús. Amén. Ahora tenían que cederle el paso a Jesús y que todos los hombres en lo adelante ya tenían ahora que escuchar a Jesús, porque ya llegaba el momento de la gracia, el momento de sellar y oficializar el nuevo pacto de Dios con los hombres mediante Jesucristo. Los discípulos fueron testigos de la aprobación de Dios, que fueron testigos de que ellos probaban, de que Dios aprobaba a Jesús.
fueron fortalecidos en su espíritu con la convicción de que Jesús, de la deidad de Jesús y de que Jesús era el Mesías. Después de esa experiencia ellos quedaron más fuertes. Todavía no todo lo que debían, porque no habían nacido de nuevo, pero quedaron más fortalecidos y con mayor convicción también. Ya tuvieron menos, sobre todo Pedro, que era tan impulsivo. Amén. Recuerde que los 6 días antes, ¿usted recuerda? Que Pedro había reprendido a Jesús. No, que tal cosa no te acontezca, cuando Jesús le habló del sufrimiento y todo eso. Recuerden que Pedro lo había, para él aquello no podía ser, eso no podía estar dentro del plan de Dios. Que él, un hombre tan bueno, ¿entiendes?, tuviera que sufrir en manos de los principales sacerdotes y de los escribas y de los oficiales del pueblo. Él no podía concebir que eso estuviera en el plan de Dios. Pero ahora, al escuchar la voz de Dios, contundente y fuerte y en ordenanza a él oír, pudo entender que aquello que él pensaba que no podía ser el plan de Dios, era la única manera de que Dios pudiera establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Recuerda, hermano, que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza lo fue. Nunca tomemos como que fue algo del pasado, porque el Señor nunca es un Dios del pasado. Él es un Dios de un eterno presente. Y si todo esto yo me he gozado más es en la reconfirmación que debemos tener de quién es Jesús, de dónde vino, a qué vino. Amén. Y que por causa de Él, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Porque todo va encaminado a eso. ¿Por qué? Para que nosotros seamos edificados en fe, con convicción de lo que hemos creído. Porque cuando tenemos convicción, nadie nos puede mover de un viento a otro con falsas doctrinas, ni con fábulas, ni con historias, ni con cuentos. Porque la convicción no es la del hombre, la convicción es la del Espíritu Santo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya, gracias Señor. Amén. Y estamos en tiempos difíciles y tenemos que reconfirmarnos. Y por último, otra cosa que les convenció la transfiguración, yo creo que se lo dije ahorita, fue la absoluta certeza de la segunda venida de Jesús. Pedro mismo en su segunda carta hace mención de ese momento que él vivió allí en el monte de la transfiguración. Y esto a él lo convenció esto de que un día Jesús vendría en gloria. Vamos a leer segunda de Pedro 1, 16, 18. Segunda de Pedro 1, 16, 18. Oiga lo que Pedro luego está testificando. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. O sea, esto no son cuentos. Esto no es historia. Es lo que él quiere decirle. La venida de Jesús no son fábulas. No son cuentos de hadas. No son cuentos de niños. Sino, se los hemos dado a conocer, como habiendo visto, es que nosotros vimos con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Cuántos recuerdan cuando él, cuando ahí no, porque ahí ellos todavía no estaban? Él se está refiriendo aquí a la del Monte Santo. Se está refiriendo aquí al del Monte de la Transfiguración. Porque sí hubo en otra ocasión donde Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero fue cuando él se bautizó. Y cuando él se bautizó todavía los discípulos no estaban. Fue después de ahí que él comenzó ya a reclutar. Así que él se está refiriendo al del monte. Amén. Entonces, él se lo está diciendo con prueba. Nosotros mismos lo escuchamos. No son cuentos. Él hizo mención a ello. El apóstol Juan también lo expresó en Juan 1:14. ¿Qué fue lo que dijo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vea, ellos quedaron marcados por ese día. El apóstol Pablo lo reconfirma. Bueno, aquí fue que yo les puse, ya la que les cité ahorita. Dios habiendo hablado en otro tiempo de nuestros padres por los profetas, hoy has hablado, ¿no?, por el Hijo. Él lo reconfirma y también ya diciendo, ya, Él habló por los padres y los profetas. Ahora es lo que diga el Hijo. Es lo que Él quiere decir aquí. Amén. Según el Evangelio de Mateo, al escuchar la voz de Dios, al oír estos discípulos, en Mateo 17, 6, 7 y 8, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, nadie vieron sino a Jesús. Cuando ellos escuchan la voz, que cayeron rostro en tierra, y la voz fuerte del Padre que decía, a Él oíd. Ellos tenían rostro en tierra, estaban aterrados, su humanidad aterrada, y por misma reverencia no se atrevían a levantar los ojos, no se atrevían a levantar el rostro. Tuvo Jesús mismo, ya Él vuelto ya en su forma, que decirlo, tú sabes, no, hey, tranquilos, tú sabes, no, levántese. Y cuando ellos lograron levantar su vista, ya Elías y Moisés habían desaparecido y ya solamente estaba Jesús. Era necesario que ya ellos únicamente vieran a Jesús, ya aquello pasó. Amén. Y Elías y Moisés eran simplemente hombres. Amén. No podían igualarlo a Jesús. Eso de que pongamos una enramadita aquí para fulano, fulano y fulano, usted se equivocó. Esos son dos hombres, dices God de Dios. Amén. Y ya y Moisés y Elías no tenían nada que ver, ni nada que hacer con nuestra redención. El único que podía redimirnos era Jesucristo el Señor. Póngase de pie.